Saludos. Bienvenidos a la conferencia por la web en español de la Asociación de la Ansiedad y la Depresión de América. Es importante entender que esta presentación es solo con fines educativos. No es un sustituto de consejo médico o para la búsqueda de ayuda profesional a través de la terapia u otro tratamiento. El presentador de este seminario es el único responsable de su contenido y le vamos a dar mucha más información acerca de qué puede conseguir en la web a través de la asociación, en información de dónde conseguir tratamiento y tener más información sobre la depresión. Esta soy yo soy la doctora Karen G. Martínez, yo soy psiquiatra de adultos, niños y adolescentes en San Juan, Puerto Rico. Soy la directora del Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad de la Universidad de Puerto Rico, donde llevo años haciendo investigación acerca de los nervios, la ansiedad y la depresión. Y también soy parte del Comité de Educación al Público de la Asociación de la Ansiedad y la Depresión de América, o ADAA, por sus siglas en inglés. Hoy vamos a estar hablando de la depresión. Primero queremos hablar de qué es la depresión. Muchas personas hablan acerca de lo que es la depresión como si fuera tristeza. Y sí, la depresión incluye tristeza, pero también es mucho más que solo tristeza. Así que cuando estamos hablando de la depresión desde una perspectiva clínica, estamos hablando de un estado de ánimo triste, donde la persona la mayor parte de los días, por un periodo prolongado de días, se siente triste y también no tiene deseo de hacer las cosas que típicamente haría. También puede asociarse a la ansiedad y muchas personas que sienten tristeza también pueden sentir ansiedad. Usualmente hay unos pensamientos que también se ven asociados a esa tristeza, incluyendo la pérdida de esperanza y culpabilidad. Sobre todo la parte de la pérdida de esperanza, es bien importante hacer hincapié en este momento en el que hemos estado viviendo de tantos estresores en nuestro medio ambiente con las personas jóvenes, que muchos de ellos están perdiendo la esperanza o perdiendo las miras hacia el futuro. Así que esto es uno de los síntomas que más nos llama la atención de la depresión, sobre todo cuando pensamos en personas jóvenes. Interesantemente, además de estos cambios en el estado de ánimo y en los pensamientos, se ven muchos síntomas físicos asociados a la depresión clínica. Por ejemplo, pueden haber cambios en el sueño, en el apetito, en los niveles de energía, en la concentración e inclusive puede haber más dolor como dolor muscular, dolores de cabeza, dolor de espalda o una persona que ya tiene una condición de dolor puede entonces sentir aún más dolor. Así que lo que estamos viendo aquí, como hablamos al principio, es que sí, la depresión incluye la tristeza, pero es un conjunto de síntomas que se ven todos juntos para entonces uno llegar al diagnóstico de lo que es la depresión clínica. Hay muchos diferentes tipos de depresión o de diagnósticos clínicos asociados a esto que estamos hablando de la depresión. Uno de los más comunes es el trastorno de depresión mayor, que es cuando la persona tiene una combinación de al menos 5 de estos síntomas de los que hablamos por un periodo de 2 semanas o más, donde todos los días en esas 2 semanas se siente así la mayor parte del día. También pueden haber estos episodios de depresión dentro de lo que es el trastorno bipolar, donde la persona puede tener fluctuaciones en su estado de ánimo, a veces presentando episodios de depresión y otras veces presentando episodios de manía o hipomanía, que casi en cierta manera es lo opuesto a la depresión. Podemos tener depresiones también que son causadas por una condición médica o por uso de sustancias o por algún medicamento. También se puede ver depresión dentro de lo que se llama el trastorno de ajuste, cuando una persona tiene un estresor grande como un divorcio, la pérdida de un ser querido o tratar de vivir a través de una pandemia como lo estamos viviendo ahora mismo en el 2021. Así que, y en ese sentido, se puede ver un trastorno de ajuste que incluya síntomas de depresión.
También es importante que la época posparto o en el momento después del embarazo es también un momento de alto riesgo para la depresión y es una depresión que también se ve bien específicamente con unas manifestaciones específicas para esa época. Aquí tenemos una gráfica que nos habla un poco sobre qué es lo que está pasando en términos de la prevalencia o cuán común es un episodio de depresión mayor entre los adultos que viven en los Estados Unidos. Como podemos ver, esto lo que está hablando es un estudio que miró en un año cuántas personas se estima que pueden tener un episodio de depresión mayor en los Estados Unidos y es alrededor de 7.1% de la población de los Estados Unidos. Si vemos, es mucho más común verlo en mujeres que en hombres y en gente relativamente joven, siendo la edad de 18, entre 18 y 25 años, la edad donde más común se pueden ver estos episodios de depresión. Si vemos entre la raza o etnicidad, el ser blanco se ve más comúnmente estos episodios de depresión y también en las personas que pertenecen a los indioamericanos o las personas que se identifican con dos razas o más. El riesgo a través de toda la vida de depresión mayor es de 20.4%. Esto significa que de 4 personas, una de ellas en algún momento de su vida puede tener un episodio de depresión mayor, lo que hace que la depresión sea una de las condiciones más comunes que vemos dentro de las condiciones de salud mental y que sea la condición más común por la cual las personas buscan ayuda de salud mental. Por eso es importante que conozcamos y podamos identificar bien si esto pudiese ser lo que nos esté ocurriendo. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? El haber tenido un historial familiar de depresión o personal de depresión, siendo que una persona que ya ha tenido un episodio de depresión mayor está más a riesgo de tener un segundo episodio de depresión mayor. En específico, si ya una persona ha tenido 3 episodios de depresión mayor, su riesgo es muchísimo más alto de que definitivamente va a volver a tener otro episodio de depresión mayor y se recomienda tratamiento de mantenimiento. El historial familiar es importante porque se entiende que hay un componente genético o hereditario de la depresión mayor y que por lo tanto, por eso es importante ver si otro familiar lo ha sufrido. También lo que ocurre en nuestras vidas es algo que nos puede llevar a la depresión. Así que cambios significativos en la vida, como el estar expuesto a eventos traumáticos o estrés extremo, también pudiesen ser algo que nos lleve a desarrollar la condición de depresión. Hay enfermedades crónicas que se ven asociadas con la depresión. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares o del corazón muchas veces se ven asociadas con la depresión. Y hay medicamentos o sustancias que pudiesen estar causando que se manifiesten los síntomas de la depresión. Es importante entender que la depresión ocurre porque hay un cambio en el cerebro. Al ocurrir este cambio en el cerebro, entonces se manifiestan estos síntomas de los que estábamos hablando. Sí hay una interacción con el medio ambiente y por eso los cambios significativos de la vida pueden entonces llevar a la sintomatología de depresión. Pero por eso también vemos que los factores genéticos o del historial familiar son igual de importantes. Así que cuando estamos haciendo un historial de una persona que pudiese tener depresión, es importante tomar en cuenta que los factores son múltiples y que realmente no es culpa de nadie el haber desarrollado estos síntomas de depresión, es simplemente una mezcla de quizás cómo nuestro cerebro está conectado en conjunto con las diferentes situaciones que vamos pasando en la vida. Cuando tenemos el trastorno de depresión mayor, que como les dije es el más común que vamos a ver estos síntomas de depresión, usualmente en la mayoría de las personas estos síntomas le duran como 1 o 2 meses. En personas que buscan tratamiento, usualmente estos síntomas son más severos y pudiese durar entre 7 a 9 meses.
El 90% de las personas mejoran de sus síntomas completamente en 1 a 2 años, pero tenemos alrededor de 6 a 10% que continúan con síntomas a través del tiempo. Dado que muchas personas responden y mejoran sin tratamiento, uno se pensaría, pues entonces, ¿para qué buscar tratamiento? Simplemente es esperar y los síntomas se van a ir. Pero la realidad es que las personas que tienen esta combinación de síntomas que llevan a la depresión, usualmente es tan severo que entonces dejan de funcionar. No pueden ir a sus trabajos, no pueden continuar sus estudios, muchas veces no pueden llevar bien sus relaciones interpersonales. Así que esta combinación de síntomas hace tanto daño a la persona, a lo que está haciendo, a su futuro, a su desarrollo, que es importante buscar ayuda. Además, uno se siente bien mal cuando uno tiene esta combinación de síntomas y no hace sentido sufrir cuando existen tratamientos que son muy efectivos para esta condición y vamos a hablar de ellos al final. Hablamos, ¿verdad?, de algunos de los factores de riesgo para desarrollar la depresión, pero también conocemos los factores de riesgo que hacen a las personas que pueda hacer que se mantengan más tiempo con los síntomas. Por ejemplo, si la persona tiene mayor severidad de los síntomas, mayor número de síntomas o que esos síntomas sean más intensos, eso pudiese ser un factor que lleva a que no haya mejoría, que haya comorbilidad, que significa que hayan otras condiciones, además de la depresión, como trastornos de ansiedad. Por ejemplo, las mujeres cuando empieza a temprana edad, cuando también hay un rasgo de trastorno de personalidad, muchos eventos debido a adversos, sobre todo en bien temprana edad, cuando hay un historial familiar de enfermedad psiquiátrica o cuando ha habido dificultades en el proceso de crianza de esa persona. Desgraciadamente, el 40 al 60% de las personas que tienen un episodio de depresión mayor van a tener una recaída y pueden tener otro episodio de depresión mayor. Así que por eso también es importante que puedan recibir tratamiento para asegurar que haya una mejoría completa y entonces establecer un plan para prevenir que no vuelva a haber otro episodio de depresión mayor. Más o menos el 20 al 60% de las personas tienen una recurrencia de otro episodio de depresión mayor en 1 o 2 años y el 70% puede tener uno en 5 años. Así que por eso es importante siempre que cuando estos síntomas estén presentes se busque tratamiento, porque se puede prevenir el volver a tener otro episodio. En términos de comorbilidad o cuántas otras condiciones pueden ocurrir, pues es muy común que las personas que tengan un trastorno de depresión mayor tengan otra condición de salud mental. Por ejemplo, pueden tener ansiedad, pueden tener trastornos disruptivos de la conducta, como lo es el déficit de atención o uso de sustancias. Lo importante es que cuando hay más de un diagnóstico, pues usualmente el tratamiento es un poco más difícil y el tener este episodio de depresión mayor causa más incapacidad. Es más difícil seguir trabajando, seguir estudiando, seguir manteniendo, ¿verdad?, nuestras responsabilidades. Así que es importante que en una persona que tenga esta sintomatología de depresión también se haga una evaluación para asegurarnos que no haya otra condición de salud mental o una condición de salud física que pudiese estar interaccionando con la depresión y que pudiese afectar el tratamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de una depresión que uno no busque tratamiento? Muchas de las personas que tienen depresión terminan perdiendo sus estudios o su trabajo. Y la depresión es identificada como una de las condiciones que más días hábiles de trabajo hace perder en una persona. Así que, como vimos en términos de las estadísticas, esto es una condición que comienza muchas veces, es más prevalente en gente joven que está comenzando su desarrollo en términos de lo que va a ser su vida de adulto. Así que es muy importante que a estas personas pues no se interfiere ese proceso de desarrollo y la depresión pudiese causar eso. También esto puede llevar a tener pobres destrezas de relaciones entre personas,
porque la depresión hace que uno se apague, se aísle de las demás personas y que eso entonces fomente el que la persona no desarrolle relaciones que sean que perduren a través de la vida, y eso también pudiese ser un factor de riesgo a la depresión. También una depresión no tratada puede llevar a conductas riesgosas, como el suicidio, que vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso, el uso de sustancias controladas o alcohol tratando de buscar sentirse mejor, o conducta sexual de alto riesgo, también como una manera de tratar de buscar una manera de sentirse mejor. En fin, lo importante es que si usted conoce a alguien que está teniendo estos síntomas de tristeza que perdura por más de 2 semanas, casi todos los días, y que también tiene los otros síntomas físicos, los pensamientos de los que hablamos, es hora de buscar una evaluación con un profesional de la salud mental que pueda identificar si esto es un trastorno de depresión mayor y que pueda comenzar un plan de tratamiento, porque las consecuencias de no tratar la depresión son bien peligrosas. En términos del tratamiento, hemos hablado, ¿verdad? Varias cosas del tratamiento. A nivel agudo o que vamos a hacer rápidamente, lo más importante es lograr que esa persona se active nuevamente. Como hablamos ahorita, la depresión te apaga y tú quieres activar a esa persona, que vuelva a tener energía, motivación, ganas de hacer cosas. Cuando estamos hablando de una depresión que es leve a moderada, usualmente solamente con terapia, que es ir donde un profesional de salud mental a hablar sobre los problemas, a tratar de solucionar los problemas que tenemos o inclusive a tratar de ayudarnos a identificar mejor nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Ese tipo de terapia que es prácticamente solamente hablando con un terapista que nos va a guiar a tener mejores estrategias de manejar nuestras emociones, eso nada más puede ser efectivo. Ya cuando estamos hablando de una depresión complicada, que tiene mucha severidad, muchos síntomas, la persona no está funcionando para nada o inclusive puede presentar hasta ideas de psicosis o ideas de suicidio o ha tenido más de 3 episodios de depresión, usualmente lo más recomendado es combinar la psicoterapia con farmacoterapia, que es algún medicamento que nos pueda ayudar con esos cambios que ocurren en el cerebro que hablamos al principio, que pueden llevar a la depresión. Ya entonces se recomienda que una vez se encuentre el tratamiento que es eficaz y que ayude a tratar la depresión, que entonces ese tratamiento se mantenga por lo menos entre 6 a 12 meses, ideal entre 9 a 12 meses. Así que, aunque es una condición que sabemos identificar bien, tratar bien, coge mucho tiempo un tratamiento para lograr ese cambio que se sostenga y que ayude a que esa persona, por lo menos, bajar las probabilidades de que vuelva a tener otro episodio de depresión mayor. También hay una fase de tratamiento que se conoce como la fase de mantenimiento, que es personas que deciden que van a continuar su tratamiento por más tiempo. Hay algunas personas, sobre todo aquellas que han tenido 3 episodios de depresión mayor o más, que se les puede recomendar seguir tratamiento de por vida. Esto es una decisión bien individual y es importante que usted entienda que la gran mayoría de los casos solamente estamos hablando de un tratamiento de 9 a 12 meses. Son solamente estos casos más severos, más recurrentes o donde la persona decide que quiere, ¿verdad?, continuar el tratamiento para prevenir, que entonces durarían por muchos años. Así que lo que estamos hablando aquí es que para los trastornos de depresión tenemos tratamientos que funcionan, tenemos tratamientos que ayudan a prevenir que vuelvan a volver a ocurrir otro episodio de depresión mayor y lo más importante, son tratamientos que ayudan a que la persona no llegue a perder su trabajo, sus estudios, sus relaciones personales en estos momentos tan críticos de la vida como las edades donde normalmente se ven los episodios de depresión mayor. Así que nuevamente, si usted está presentando una tristeza bien severa
y entiende que pudiese ser depresión, no le tenga miedo a los tratamientos. Busque un terapista o un profesional de la salud mental con el que usted se sienta cómodo o inclusive hable con su médico primario si usted tiene más confianza con él o hasta con un guía espiritual o un líder de su comunidad que quizás lo pueda guiar hacia un profesional de salud mental donde usted se sienta cómodo. Lo importante es que sea un profesional que esté abierto a escucharlo a usted y escuchar cuáles son sus preferencias de tratamiento. Pero es importante que no piense que ya por un diagnóstico de depresión inmediatamente va a utilizar medicamentos o lo van a referir a un psiquiatra. Pudiesen referirlo a un psicólogo, a un trabajador social clínico, a un consejero profesional. Hay una gama grande de profesionales de la salud mental. Lo importante es buscar ayuda de alguien que tenga experiencia y que sepa identificar y ofrecer estos tratamientos que están basados en evidencia para los trastornos depresivos. Siempre es importante cuando hablamos de la depresión hablar del suicidio, porque el suicidio es una de las causas de mortalidad que se puede prevenir. Desgraciadamente, el suicidio es común en personas que sufren de trastornos depresivos. Así que es importante que todas las amenazas suicidas se deben tomar seriamente y cuando una persona habla de no tener esperanza, pensar que la vida no tiene sentido o pensar que ya no tiene ganas de estar vivo, eso pudiese ser una señal de depresión y es importante identificarlo y eso es una emergencia de salud mental y tenemos que buscar ayuda inmediatamente para esa persona para protegerlo en ese momento que se está sintiendo así. Algunos factores de riesgo para el suicidio son tener un diagnóstico psiquiátrico como el trastorno de depresión mayor, tener historial de familiar psiquiátrico, historial familiar de intentos suicida, una persona que ha tenido intentos suicidas previos, si la persona tiene acceso a armas o a maneras de hacerse daño, si se empieza a despedir de las personas, deja una nota, historial de abuso, problemas familiares, pobre desempeño académico o condiciones médicas crónicas. Así que el suicidio lo podemos prevenir si vamos identificando estos factores de riesgo y aseguramos que esas personas que están a riesgo de suicidio encuentren el tratamiento que necesiten. Así que gracias por participar en nuestro webinar de educación pública de la ADAA. Si quieren más información, el website de la asociación tiene muchísima información acerca de qué es la depresión y qué es la ansiedad. Interesantemente, el website tiene la facilidad de poder escoger en el idioma español y ahí poder obtener información en el lenguaje español, inglés, en el lenguaje que usted desee. Pero es información basada en evidencia evaluada por expertos en el área, que usted puede confiar en ella para entender un poco más qué es lo que ocurre cuando una persona está deprimida. También el website de ADAA tiene esta área donde usted puede encontrar un terapista y todos los terapistas que están incluidos en este website son terapistas que pertenecen a la asociación y que han podido demostrar que tienen los credenciales para poder evaluar y tratar la depresión. Así que si usted está escuchando este webinar y entiende que necesita ayuda, pero no sabe dónde comenzar, este es un excelente lugar para ir por primera vez, tratar de encontrar quién le queda cerca, pero como le dije, lo más importante, hable con una persona de confianza para usted y seguramente va a poder guiarlo hacia personas que están capacitados para tratar esta condición. Muchas gracias por estar con nosotros.